El stop no se mueve. El stop se queda ahí. Ah, no se mueve, no se puede... No. El stop no se puede mover. Se puede mover cuando el precio alcanza cierta posición, que tú sabes que va a pasar algo, vas a hacer cualquier tipo de gestión, desde el punto de vista de que lo vas a meter a break-even. ¿Vale? Eso sí. De eso estoy hablando. ¿Cuántos tick? No nos podemos manejar por ratios fijos, es lo que le he comentado a Arturo. Ajá. El gráfico te lo tiene que decir. Si tú solo manejas precio y volumen, solo manejas un gráfico de precios, te tienes que ir a la siguiente zona de liquidez, al siguiente giro del precio que haya relevante, ¿vale? Si estás comprado, te vas a la izquierda y cualquier giro que veas, cuando el precio alcance ese giro, ¿vale? Que ahí va a pasar algo, le metes el stop en break-even. Pero, ¿y si no tengo nada? Es decir, no tengo nada, pero hay veces, es decir, hay veces que no tengo nada, ni siquiera Pues, una vela de rango alto. si estás en máximos no tienes nada a la izquierda, lo que yo hago, a ver, hay varias maneras de gestionar esa posición. Uno, si estás en el intradía... No, disculpa, no estoy en el máximo, estoy en un nivel donde a la izquierda no veo ningún nivel relevante, pero Vale, muchas es veces... lo mismo. ok. Vale, es lo mismo. A ver, si hay algo a la izquierda, pero es muy a la izquierda, pues tampoco lo vamos a tener en cuenta. Si hay algo a la izquierda de hace 4 años, pues me da igual, porque no es una zona tampoco interesante para ahora, para el momento presente. No tenemos nada a la izquierda, ¿vale? Primera opción para hacer gestión. La aparición de un volumen prácticamente climático. Si tú estás comprado, ves subir al precio y de repente te hace y te saca un pico de volumen, haya pasado algo. Tú no sabes lo que es, pero haya pasado algo. Y como tú no Claro, sabes lo que es, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? proteger. Pues proteger la posición. Tan sencillo como es. Y cuando no aparece volumen, porque La muchas dejas. veces... Cuando no aparece volumen, viene la opción 2. Y esto nos lo enseña la metodología, que es, pues mínimo, espera a la fase a que se complete la fase A de la estructura. Es decir, un buy-in climax o un buy-in exhaustion, una R y un secondary test. Y cuando tengas eso, dices, ojo, que vamos a entrar en un entorno de lateralización. O Ah, posiblemente vamos a entrar en un entorno de lateralización. Y ahí gestionas. ok. ¿Vale? Te doy otra opción. Y es que tampoco lo hagas ahí y lo hagas cuando veas una sacudida por arriba. Que potencialmente te vaya a revertir la posición. Porque puede ser que veas ese buy-in climax a RST, que el precio lateralice y que te haga otra sacudida para continuar. Entonces dices, pues yo sigo aquí, ¿sabes? Estoy bien Claro. posicionado. No es necesario que cierre la posición. Porque muchas veces, por ejemplo, siempre hablando en posición bajista, que esa fue la última operación que hice, pues a mi favor, después retrocedió con poco volumen. Sí. Dije, bueno, déjame esperar porque no está demostrando ningún tipo de interés alcista y en efectivo se me mostró una vela, digamos, larga con incremento de volumen, roja. Y dije, bueno, entonces ahí están entrando, pero no, sin embargo, me sacó. Pueden hacer lo que quieran. Yo esperando, diciendo, bueno, ten confianza. En ese momento me entró, ¿sabes? La cosa, porque ya me había caminado 15 ticks, que serían unos 150 dólares o algo así. Y entonces me regresó y yo decidí esperar. Y efectivamente hizo el retroceso con poco volumen. Hizo la acción de interés bajista, pero sin embargo me sacó. Es decir, el precio fue para arriba y me sacó. Me fui un pérdida. Yo no te puedo dar tampoco solución para todo. Esas cosas pues van a pasar. Dice, no, es que ha finalizado el movimiento sin un pico de volumen y con poco volumen, denotándonos falta de interés, poco volumen y que ha seguido cayendo y me ha sacado. ¿Y qué hacemos, macho? Pues mala suerte. Si es que no podemos, no podemos otra No, cosa. ¿qué es lo que pasa? Porque después mirando el movimiento posterior, Sí. efectivamente estaban bajistas, porque fue a tocarme, qué casualidad que fue a tocarme el stop donde estaba, y desde ahí
fue donde empezó a caer el precio. ¡Qué casualidad! Hayas tenido mala suerte, porque como sabrás, tu stop a la gente. Oye, qué casualidad. Oye, me lo tocó. El mercado dijo: Yo no. mira, ahí está el stop de Eso Anier. Vamos para allá, vamos a joder el día. Esos son los momentos en que tú te acomplejas. Tú dices, joder, me fueron a buscar, te la tienes cogida conmigo. Esos son los momentos que te duele, que tú piensas más. Tú dices, el mercado está en contra de mí. No. Eso has tenido, pues si quieres buscar una No, cosa, has tenido mala suerte y ya está. Al mercado le da igual tu stock o 1000 stocks como el tuyo. Eso ha salido así y ya está.